Profesor, buenas noches. Hoy me toca hablar eh, sobre el marco conceptual sobre la violencia. El origen de la violencia, su etimología alude al uso de la fuerza y a su vez la idea del uso de la fuerza que nos conduce al concepto de poder de algunas personas o instituciones. El uso de la fuerza o el poder, el hecho como una amenaza contra uno mismo, a otras personas o un grupo de comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno o desarrollo o privaciones. El uso intencional de la fuerza o el poder de hecho como amenaza. Desarrollo conceptual, violencia basada en el género, acto que involucra al uso de la fuerza o la coerción con la intención de perpetuar y promover las relaciones desiguales entre los géneros. Tenemos aquí violencia contra la mujer. El acto de violencia física, psicológica, sexual basada en la pertenencia al sexo femenino que se produce en la vida pública como en la vida privada. Por ejemplo, familia, comunidad, que es la violencia sexual, acoso sexual en el centro de trabajo. Generalmente se atiende a la violencia contra la mujer como violencia basada en género. Por ejemplo, una de las violencias físicas son empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, abandono en lugares peligrosos. Y la segunda, que son las manifestaciones, son gritos, amenazas, celos extremos, necesidades de las víctimas, mentiras, llevar a cabo acciones destructivas. Por ejemplo, tenemos en la violencia económica que hacer que la persona, mujer por lo general, tenga que dar todo tipo de explicaciones cada vez que necesite dinero. Dar menos dinero del que necesita a pesar de tener liquidez. Propiedades derivadas del matrimonio estén a nombre de una sola persona. Mentir diciendo que no hay dinero para gastos que la persona considera importante. Otra de las manifestaciones tenemos la violencia sexual, que es forzar a la persona a tener relaciones sexuales o practicar actos sexuales, llevar a cabo actos sexuales con una persona inconsciente o que tiene miedo de negarse. Lastimar físicamente durante el acto sexual, obligar a ver películas o revistas pornográficas, forzar a la pareja o observarla mientras tiene relaciones sexuales con otra persona. Violencia autoinfligida es la persona que se ataca a sí misma. Violencia interpersonal ejercida por un individuo o pequeño grupo. Ahora tenemos por ejemplo, en cualquiera de las manifestaciones, la violencia representa una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza, sea esta física, psicológica, económica o política. Implica la interacción entre dos instancias con poder desigual, las cuales usualmente adoptan roles complementarios, varón-mujer, padres e hijos. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo ecológico, ¿no? La sociedad en general, contexto social inmediato, contexto familiar inmediato, factores individuales. Por ejemplo, nivel individual, que esto identifica los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento de una persona, los cuales
aumentan la probabilidad de ser víctima o perpetrador de actos de violencia. En el nivel, por ejemplo, relacional, se refiere al modo en que las relaciones sociales cercanas, familia, pareja, amistades, aumentan el riesgo de convertirse en víctima o perpetrador de actos violentos. En el nivel, por ejemplo, comunitario, examina los contextos de la comunidad en los que se inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el vecindario, el trabajo, y busca identificar las características de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o perpetradores de actos violentos. Por ejemplo, en el nivel social, examina los factores más generales que determinan las altas tasas de violencia al favorecer un clima de aceptación de la violencia. Están aquí las normas culturales que refuerzan el dominio masculino en la familia, los roles de género rígidos, la aceptación social del castigo físico de la violencia interpersonal, las normas de legítima al uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, el ciclo de la violencia. La fase 1 es el aumento de la tensión, la fase 2 explotación, la fase 3 la luna de miel. En la fase 1, por ejemplo, el agresor se enoja, culpa al otro, provoca un aumento de tensión en relación. En la fase 2 tenemos con abuso psicológico y posiblemente sexual. En la fase 3 tenemos un comportamiento extremadamente cariñoso, amable por parte del agresor. Suplica perdón y promete que no lo hará nunca más. En esa fase, la persona agredida, cuán frágil es el agresor. En conclusión, las mujeres debemos ser fuertes, informarnos y pedir ayuda a las autoridades y no sufrir más violencia física, emocional, económica, sexual, porque a la larga tiene unas consecuencias muy negativas que esto no nos ayuda a crecer como personas. Debemos luchar por lo que nosotras queremos, en qué es lo que nosotros respetamos nuestras, eh, nuestras creencias. Por ejemplo, si algo yo digo que no me deberían de respetar como mujer, y que también las leyes sean estrictas para estos agresores que lastiman a las mujeres y a veces la autoridad o la justicia en nuestro país no hacen nada. Solamente van a la cárcel y los sueltan por unos días y el agresor vuelve y, y mata a veces a su víctima. Por eso nosotros deberíamos pedir ayuda, las leyes sean muy estrictas para no seguir pasando por estas violencias, ¿no? Y gracias.